Sean todos bienvenidos a su iglesia El Shaddai y también a ti que me ves a través de la red de internet. Seas bienvenido a esta casa de oración. Nuevamente, no es que sea fórmula, ni que sea sistemático, ni repetitivo, ni reiterativo, pero te lo he dicho muchas veces, no puedo decir otra cosa que no sea esta. El Señor hablará poderosamente a nuestras vidas a través de su preciosa y poderosa palabra. Solamente te pido, como siempre, que estés receptivo a las cosas del Espíritu y que no pienses en tu corazón decir: esta palabra le sirve a mi esposa, esta palabra le sirve a mi esposo, esta palabra cómo no la están escuchando mis hijos, esta palabra cómo no la está escuchando mi hermana, esta palabra no. No, esta palabra es para ti que la estás escuchando. Amén. Entonces vamos a estar receptivos a las cosas de Dios. Y quiero comenzar de esta manera. Hay en el libro de Lucas capítulo 7, búscalo por favor tantito. Te voy a dar cuerpo a esto. Lucas capítulo 7, versículo 25. Voltéame a ver, ahorita lo leemos. Tú sabes muy bien que Juan el Bautista, él mismo dijo: yo no soy la luz, yo solamente soy una voz que clama en el desierto, enderezad sus sendas y arrepentíos, ¿sí? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, pero andaba todavía anunciando el reino de los cielos cuando todavía Jesús estaba vivo, ¿sí? Entonces, tú sabes muy bien y te conoces la historia que él mismo fue el que bautizó a Jesús, aún en contra de su propia voluntad, porque Jesús le dijo: hazlo así porque así conviene que sea, porque lo que yo hago quiero que ellos también lo hagan. Como yo me porte, quiero que ellos se porten. Como yo me conduzca, quiero que ellos se conduzcan. Como yo hable, quiero que ellos hablen. Como yo interactúe con los demás, así quiero que interactúen con los demás. Todo lo que me vean hacer, decir y como actuar, quiero que lo repitan. Pero al igual que el día de hoy, habemos personas que cuando no conocemos de las cosas de Dios, somos tremendamente escépticas, somos tremendamente apáticas, somos tremendamente negativas en cuanto a todo aquello que tenga algún tono de cursilería, ya sea espiritual, cursilería amorosa, cursilería afectiva, porque simple y sencillamente no fuimos acostumbrados a eso. Pero déjame decirte que el mundo se mueve gracias al gran poder del amor. Amén. Entonces le dice aquí, y Juan el Bautista aún pese a los comentarios, pese a todo lo que él estaba pasando, porque estaba confrontando a los de su generación, estaba confrontando a los de su época y estaba dando un mensaje postrero para todos aquellos que lo escucharan. Dice así la preciosa palabra de Dios en el nombre de Jesús. Capítulo 7, versículo 24. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan, o sea, Jesucristo comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña, qué? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Mas qué salieron a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. Mas, ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Voltéame a ver tantito. Quiero comenzar con esto, que ahorita vas a ver como que no tiene nada que ver con lo que te voy a predicar, pero después lo voy a hacer que converjan las dos cosas. Cuando te ven a ti, mujer, varón, que pese a estar siendo sacudido o haber sido sacudido por las circunstancias, ¿sí?
por las críticas, por las murmuraciones, por tu vida personal, por tu vida laboral, por tu vida social, porque te apartaste de todos aquellos que hasta la fecha no quieren saber de Dios, porque incluso te apartaste de tu familia, porque incluso el evangelio te llevó, no el evangelio, sino aquellos que aborrecen el evangelio, te llevó a que te marginaran y que te desecharan, aún tus propios hijos, aún tu propia familia, aún tus propios conocidos. Y todos los que te veían, a ellos Jesús les pregunta, como les preguntó, ¿qué están viendo en él? Ahora yo te pregunto a ti, ¿qué ven en ti? ¿A una caña sacudida por el viento? ¿Alguien que incluso ya está deshilachándose por tanto contratiempo? ¿Alguien que está siendo azotado y azotado y azotado y azotado? Eso es lo que veían en Juan, porque lo veían con andrajos, mas no sabían que era el traje típico o la vestidura típica de un profeta de aquel tiempo. Estaba cubierto de pieles y su comida era miel y langostas, porque era un profeta, y la característica de un profeta era que se apartara para meditar en las cosas de Dios, así como tú, si verdaderamente eres un profeta, porque el Señor dijo de Juan: ¿salieron a ver una caña sacudida por el viento? Porque no contesta a sus críticas, porque me sigue a mí, porque anda en mis cosas, porque no se avergüenza de mi evangelio, porque incluso ha perdido la amistad de ustedes que son sus familiares, porque incluso ha perdido la amistad de ustedes que se decían sus amigos. ¿Qué salieron a ver? ¿Cómo lo sacudo yo en su moral? ¿Cómo lo sacudo yo en sus íntimas relaciones? ¿Cómo lo sacudo yo? Pero lo que no pueden decir de él, que no sea un profeta, es un profeta. ¿Qué se dice de ti? ¿Tú predicas la palabra de Dios? ¿Tú conoces la palabra de Dios? ¿Tú tienes dentro de ti la palabra de Dios? La palabra de Dios es la que te vivifica. La palabra de Dios es la que te sostiene. La palabra de Dios es la que te fortalece. La palabra de Dios es la que te anima. La palabra de Dios es la que te rejuvenece como el águila. Es la palabra de Dios. Porque hay a todos, en el transcurso de esta semana, hermano, martes, vimos una enseñanza que se llama sacudidos y zarandeados. El jueves vimos otra enseñanza que qué es lo que estás alimentando. ¿Por qué? Porque estamos a escasos días de finalizar un año, y siempre que finaliza un año es hora de examinarse. Me gustaron mucho las dos enseñanzas. ¿Por qué? Porque tú y yo, así como le dijo el Señor Jesucristo a Pedro: Satanás me ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado que no falte tu ¿qué? Tu fe. Satanás me ha pedido para zarandearte, y lo curioso es que le dijo: no se lo voy a permitir. No, sí se lo voy a permitir, pero he rogado que no falte tu fe. El jueves vimos de qué es lo que estamos alimentando. ¿Cuál es la mascotita que tú y yo estamos alimentando, hermano? ¿Por qué? Porque si estamos alimentando la mascota de la amargura, la mascota del resentimiento, la mascota de los celos, la mascota, quiere decir que la tenemos bien gorda, hermano. La mascota de la falta de perdón, y esa la tenemos dentro de nosotros. Y cuando estamos bien gordos de otras cosas que lo hemos estado alimentando en estos 11 o 12 meses, quiere decir que el Espíritu de Dios está completamente desnutrido, está deshidratado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios se alimenta de la palabra, del ayuno, de la oración. ¿De qué más? De la alabanza, de la predicación. De eso se alimenta. Si tú no haces esto en tu casa, de la oración, de la palabra, de la lectura, de la alabanza, de la oración, de todo eso se alimenta el Espíritu Santo, ya sea que estés en el templo o que estés en tu casa. Tenemos que estar alimentando constantemente eso, para dejarle de darle las algarrobas a los cerdos,
para dejar de darle las algarrobas al espíritu que no es el Espíritu Santo de Dios, sino otro espíritu maligno, el cual lo tenemos bien gordo. ¿Desde cuándo estás engordando la amargura? ¿Desde cuándo estás engordando el espíritu de la falta de perdón? ¿Desde cuándo estás engordando el espíritu maligno de los celos? ¿Desde cuándo estás engordando el espíritu maligno de las contiendas? ¿Desde cuándo estás de la apatía? ¿Desde cuándo estás? ¿Desde cuándo estás? Y el Espíritu Santo de Dios. Hoy vamos a continuar, porque es tiempo de hablar de restauración, hermano, de restauración. Y para esto pues quiero ponerte como ejemplo. A lo mejor lo consideras un tanto cuanto fuera de lugar, pero yo lo considero tal vez no sea muy apropiado, pero ayer andaba un ratón, se metió del patio, se fue a la cocina. Mi esposa le tiene un pánico a los ratones y me llamó para que lo matáramos entre Jaime y yo, pero sabes muy bien que son pequeñitos, son escurridizos, pero pueden formar una plaga, hermano, y son dañinos porque contaminan los alimentos que consumes tú. Son dañinos porque traen enfermedades como la rabia, como la tifoidea. Son dañinos porque contaminan tus alimentos. Son dañinos porque dejan las heces fecales por donde quiera. Son dañinos porque pueden morder a los bebés cuando están dormidos. Son dañinos porque dejan un olor desagradable, hermano. Y nos dimos a la tarea de buscar y mover todas las cosas. Para esto, hermano, así como un pequeño ratón puede estar entrando en tu hogar y causar daños, así algo pequeñito puede estar entrando en tu vida y hay que sacarlo inmediatamente. Pero para esto, hermano, hubo necesidad de mover toda la alacena. Hubo que sacar vajillas, hubo que sacar trastes, hubo que sacar detergentes, hubo que sacar todo, hubo que jalar la estufa, hubo que abrir el horno, hubo que meterle fuego, papel periódico para que brotara el humo, para hacer salir aquella cosa dañina, pero se tenía que hacer algo. Hubo necesidad de hacer esto. Y vimos cómo salió, como a veces tú ves cómo salen y se externan todas las cosas malas que tú tienes adentro y que las estás guardando y de un momento a otro van a explotar. Así se hacía visible el ratón y se iba para otro refugio. Pero nos dimos a la tarea de perseguirlo y él no iba a pasar de esa noche porque estaba ocasionando daño. Y lo buscamos allá. ¿A dónde se metió? Decía Jaime. Pues se fue para acá. No, yo lo vi para acá porque a veces son escurridizos y tú piensas que el mal está en una parte, pero no es ahí, está en otra parte. Y hubo necesidad de incluso mover el refrigerador. Hubo necesidad de mover cosas más grandes, porque las pequeñas no se notan, pero estas pequeñas tienden a mover cosas grandes, como un pequeño conflicto en tu vida personal, un pequeño conflicto en tu vida familiar, un pequeño conflicto en tu vida matrimonial, puede dañar todo tu hogar. Amén. Y tuvo necesidad de mover el refrigerador. Dirás, esto no es evangelio. Hubo necesidad de mover el refrigerador, pero al moverlo lo movimos sin cuidado. No nos dimos cuenta. Como a veces tú puedes actuar atropelladamente, como tú puedes actuar de manera impulsiva, tratando de corregir o enmendar o sanar o restaurar aquella cosa. Pero se tiene que meditar bien dónde está, localizarlo, ubicarlo, para poder exterminarlo. Amén. Y lo ubicamos, hermano. Lo ubicamos. Y cuando ya lo ubicamos, que corre para otra parte. Pero al mover el refrigerador, se cae, hermano, la cafetera. Se cae la cafetera
Perdón, porque nos la regalaron ellos. Se cayó la cafetera y la base se hizo pedazos. O sea, a veces cuando tú y yo estamos tratando de eliminar o acabar con algo, algo se daña. A veces cuando tratamos de terminar con algo, algo tiene que salir dañado. Algo se va a quebrar, algo se va a fracturar. Y se rompió la cafetera. Pero eso sirvió para ver y se fue allá a campo abierto, hermano. Y salió a campo abierto y dijimos: de aquí no te escapas, porque ya no hay más lugar donde te escondas. No hay lugar donde más te escondas. Y ciertamente lo ubicamos. Lo ubicamos en la copiadora. Y se metió a un lugar donde ya no tenía salida. Lo único que hubo que hacer es presionarle tantito. Y cuando salió, estaba yo al tanto para que cuando saliera, inmediatamente mis reflejos, mis instintos, aunque ya tengo mi edad, no me fallaran, porque quería terminar con él. Y saliendo, hermano, le aplasté la cabeza. Le aplasté la cabeza. Y se terminó. Pero hubo un daño colateral. Hubo un daño en cual la cafetera se rompió. Acto seguido me di a la tarea de buscar a ver si la base, que es de esas bases negras rígidas, a ver si los pedazos eran grandes y definidos para poder restaurarlo. O si los pedazos eran pequeños, como pequeños pueden ser que creas tú que son tus faltas, porque a veces tenemos daños grandes a la moral y se corrigen. A veces cuando se cae algo, cuando cae un familiar, o cuando caemos en algo, o cuando cae toda la familia, tenemos que ver si los daños fueron grandes y definidos para poder ubicarlos. Pero cuando esto se cayó, hubo unos pequeños pedazos que no los pudimos encontrar, y ya la restauración no es completa, hermano. Acompáñame, por favor. Dirás: ¿qué tiene que ver esto con Lucas capítulo 7, con la caña sacudida por el viento? Porque te estoy hablando a ti, profeta de Dios. Te estoy hablando a ti, siervo de Dios. Te estoy hablando a ti que conoces la palabra, y a ti que me ves en tu hogar, porque tu hogar puede ser sacudido, puede ser zarandeado, pero lo que importa es lo que tú estás alimentando. ¿Y qué es lo que estás alimentando? Si estás preparado para recibir una plaga, si estás preparado para recibir un intruso, si estás preparado para presentar defensa ante todo aquel que demande razón de tu fe, si estás preparado para hacer una apologética de tu cristianismo, si estás preparado para defender a tu hogar, si estás preparado para defender tu matrimonio, si estás preparado para presentar, para no luchar con tus seres queridos, lucha contra Satanás, porque es él el que mueve a los demás. No tenemos lucha ni contra carne ni contra sangre, sino contra huestes y potestades en las regiones celestes, que pueden tomar forma de ratón, que pueden tomar forma de celos, que pueden tomar forma de contiendas, que pueden tomar forma de discrepancias, de apatía, de desánimo, y se pueden esconder en los lugares más recónditos, no de tu alacena, sino de tu corazón, hermano. Amén. Te voy a poner un ejemplo. ¿Cómo se desmoronó una familia? Por favor, acompáñame al libro de Samuel. Ahorita te digo. Ayúdame rápido, hermano, porque a mí se me van las letras. David y Betsabé.
Samuel 11. Segunda de Samuel capítulo 11. ¿Sabes qué significa restauración? Poner en su estado primitivo. Poner en su estado primitivo o devolver una cosa a su estado primitivo. Recobrar, recuperar. Segunda de Samuel capítulo 11. ¿Ya lo tienes, hermano? Voy a leer. Y yo quiero que veas cómo se va desintegrando aquí. Cómo va perdiendo. Este hogar se va desintegrando. Se va desintegrando la moral, se va desintegrando los principios, se van desintegrando todo, hermano. Capítulo 11. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Él no fue a la guerra, como siempre y como siempre acostumbraba. Y sucedió un día, voltéame a ver, sucedió un día, como puede suceder en tu vida familiar, en tu vida matrimonial, como puede suceder en tu vida personal. Lo importante es no que si va a suceder o no sucede. Lo importante es qué preparado estás tú para hacerle frente a eso que va a suceder. Sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba. Se paseaba quiere decir que estaba tranquilo como Nabucodonosor. Se paseaba por los pasillos de su palacio. Se paseaba, a lo mejor meditando, a lo mejor estaba en la ociosidad, pero no estaba orando, no estaba alabando al Señor. Él confiaba en que el Señor siempre lo había sacado y siempre le había dado la victoria, pero en estos momentos no estaba orando, no estaba alabando, no estaba en la lectura, no estaba en la oración. Se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Déjame decirte que David era casado. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella, y luego ella se purificó de sus inmundicias y se volvió a su casa. ¿Se purificó de sus qué? De sus inmundicias. No porque lo haya hecho el rey, no porque tuviera el privilegio, eso se consideraba como algo bueno. Se purificó de sus inmundicias porque sabía, porque una cosa es la ley que dictamina el hombre, una cosa son los estatutos, los reglamentos del hombre, y otra cosa es la moral de Dios. Como quiera sigue siendo inmundo. Y aquí dice que Betsabé se limpió de sus inmundicias, pero no pudo negarse a lo que le estaba dictando el rey. Dice aquí: y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella, y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Aquí empezó, David no era tonto y dijo: estoy en problemas. Como tú puedes estar en problemas, pero que todavía comienzan, que todavía tienen solución, que todavía no se agravan tanto. Dice aquí 6: entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Heteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Voltéame a ver. ¿Qué haces tú cuando tu familia está en problemas? David le dijo: qué calor, ¿verdad? ¿Ya viste cómo florearon los rosales? ¿Sí? Se me hace que mañana hace frío. Estaba fingiendo, hermano. Él sabía lo que había hecho. Él sabía
su mal, él sabía su pecado, así como tú sabes en qué estás fallando y tú también sabes en qué estás fallando. Estaban fingiendo, pero no obtenía el suficiente valor moral para decirle, ¿sabes qué? Es que cometí esto y esto y esto y esto. Pero él sabía y conocía la palabra de Dios, porque él incluso era autor y fue autor de varios salmos. Mientras callé, envejecieron mis huesos, pero síguele, en mi gemir todo el día. Mientras callé, envejecieron todos mis huesos, en mi gemir todo el día. Más vale externar y externar y externar a seguir engordando una mascotita que es el fingimiento y la hipocresía, cuando ya el ratón ya se metió, hermano, y anda por ahí, anda en la conciencia, anda por acá, anda causando daños en los instintos, anda causando daños en los impulsos, anda causando daños en el carácter, pero todavía no se va al corazón. Dice aquí 7, cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra, o sea que estaba fingiendo. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa. ¿Y qué le dijo? Lava tus pies, porque vienes muy cochino y no quiero que contamines tu hogar. Voltéame a ver, hermano, no te me vayas a ofender. No te me vayas a ofender. Tu hogar está limpio, porque el que lo ha dictaminado es Jesucristo. Los que a veces llevamos la inmundicia somos tú y yo, hermano. ¿Quién dice amén? ¿Sabes quiénes somos los que a veces ensuciamos nuestro hogar? Nosotros. ¿Por qué? Porque dice aquí en el libro de los Reyes, dice, yo he declarado que te haré casa y mi presencia estará perpetuamente en ella, porque te he elegido para eso. Tu casa estará santificada. Por eso ahora ten a bien a decir, Señor, que tu presencia esté siempre en mi hogar. Y créeme que cuando Él te hace esa promesa, la promesa jamás se va. Nada más que quiere que tú y yo, tu hogar y mi hogar, sean verdaderos santuarios. Y le dijo, lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Voltéame a ver, por favor. Le dijo, lava tus pies. Y cuando llegó, el mismo David le envió presentes, como para limpiar la conciencia. Como a veces tú y yo podemos tener ciertas actitudes que denotan arrepentimiento, ciertas actitudes que denotan un cambio, ciertas actitudes que denotan que queremos mejorar. Pero ahorita tú te vas a dar cuenta de lo que es un verdadero proceso de restauración. ¿Por qué? Porque aquel que hizo el pecado, aquel que se metió en la inmundicia, aquel que profanó un hogar, te lo va a decir. Dice aquí 9, mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué no descendiste a tu casa? O sea, mostraba una falsa preocupación. Voltéame a ver, por favor. Le decía, ¿a poco no vienes cansado de la guerra? ¿A poco no tienes deseos de estar con los tuyos? Entonces, ¿por qué no te has ido a tu casa? Yo quiero que te bañes, yo quiero que estés bien y que estés con tu mujer. Fingía una falsa preocupación. El rey David era hipócrita. ¿Lo estás viendo? ¿O lo estoy inventando? Y dice aquí 11, y Urías respondió a David. Y Urías, el soldado, no el rey. Urías, el que no tenía tanto conocimiento, sino nada más obedecía órdenes. Y Urías, el que no estaba en la escala de jerarquías hasta arriba, sino hasta abajo. Y Urías,
el que era leal, y Urías el que era fiel, y Urías el que el rey le podía decir aviéntate, se iba a aventar porque era fiel. Urías le dijo, Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están todas bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa, porque yo sé lo que me corresponde. Yo sé cuál es la responsabilidad, aunque otros no lo estén haciendo. Yo sé cuál es la parte que me toca. Yo sé que puedo confiar en ella. Yo sé que puedo confiar en esto. ¿Te das cuenta, hermano, de lo que está haciendo Urías? Le está dando una clase de moral al rey. Le está dando una clase de lealtad al rey. Le está dando una clase de fidelidad al rey. Amén. ¿Había yo de hacer tal cosa? ¿Habías tú de hacer cualquier cosa para dañar a tu familia, para dañar a tu matrimonio, para dañar a tus hijos y para que salgamos dañados todos y la sociedad? ¿Ya encontraste al ratón? Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente, y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Ya aquí la mascotita que estaba alimentando David ya era algo perverso, ya era de malas intenciones, ya era hipocresía, ya era de malas intenciones, ya estaba maquinando cosas, hermano. Y al principio no era así él, sino que sucedió un día, dice aquí la historia, como puede suceder en ti, pero que te suceda porque tú no te lo esperas, no porque tú ya lo esperes, porque tú así eres. Que te suceda y te sorprendas de lo que está sucediendo, no que no te sorprendas porque sabes qué es lo que estás generando y qué es lo que estás provocando. Que te suceda, que te sorprendas cuando digas: ratones en mi casa. Pero cuando si tienes invadido de ratones, no te va a sorprender nunca, hermano. Los puedes ver correr para allá y para acá y ni siquiera te vas a preocupar por sacarlos. Pero cuando no estás acostumbrado a eso que está dañando, hasta matarlo, hermano, hasta extirparlo, hasta acabar con él. ¿Por qué? Porque aquellos que están durmiendo plácidamente los puede morder. Aquellos que están confiados en que hay alguien despierto que va a matar al ratón, confían plenamente en ti. Amén. Quiere el Señor que me esté explicando. Amén. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el día siguiente, 13. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Aún cuando quisieron trastornarlo, aún cuando quisieron que cavilara, aún cuando quisieron hacer que su voluntad flaqueara, no lo hizo. Aunque hubo agentes externos, aunque hubo intenciones de otro tipo, aunque hubo pensamientos ajenos, y él no le podía decir que no al rey, pero tú y yo sí le podemos decir que no al pecado, hermano. Tú y yo sí le podemos decir no a muchísimas cosas que nos afectan. Tú y yo sí nos podemos parar y levantar bandera en el nombre de Jesús. Amén. Y dice aquí: mas no descendió a su casa. 14. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Hoy bien, escribió David una carta a Joab, el que andaba ya en la guerra, y se la mandó por mano de Urías.
Ya su mente estaba turbada. Cuando tus problemas se están acrecentando, cuando estás metida o metido en la misma situación de siempre, tu mente está turbada, hermano. Amén. Tu mente está turbada. Y aquí le dijo: ten, llévale este recado a Joab. Él mismo. Fíjate nada más, a veces la inocencia de unos te conmueve. Urías no sabía que en esa carta llevaba la misma sentencia de muerte para él, hermano. Amén. Y no se vale que tú sentenciemos a muerte a otros que no tienen nada que ver. Amén. Dice aquí: y escribió 15 en la carta diciendo: pongan a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiren de él para que sea herido. ¿Y qué? Y muera. Y muera. Voltéame a ver, lo más clásico. ¿Y por qué te estoy dando esto? Y le vamos a dar aplicación hogareña, hermano, porque puede tener carácter de personal como lo tiene aquí, pero esto va a repercutir en su hogar. Puede tener origen personal, pero después se vuelve familiar y después se vuelve hogareña. Se vuelve el mal. El ratón se va mezclando, el ratón se va metiendo y se va metiendo. Y dice aquí: y escribió en la carta: pónganme a Urías al frente lo más recio de la batalla y retírense de él para que sea herido y muera. Fíjate nada más, dice: pero no se pongan cerquita de él, no sea que salga lastimado uno de ustedes. O sea, a veces somos incongruentes, hermano. A veces nos ensimismamos, a veces somos tan egoístas que estamos pensando en que solamente nosotros sufrimos. Y hazte para acá, y hazte para acá. No quiero que oigas esto, no quiero que oigas esto. Cuando hay problemas en tu hogar, ¿quién crees que se da cuenta? ¿Tú? ¿Tu esposo únicamente? ¿Quién crees que se da cuenta? Nada más tú. ¿Piensas que tu familia no se da cuenta? ¿Piensas que nadie te quiere? ¿Piensas que nadie sale dañado? ¿Piensas que solamente tú sufres? No. Todo mundo sale dañado, pero es hora de la restauración. A mí ahorita que estaba ahí la alabanza, se me eriza la piel cuando dicen: Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. ¿Por qué? Porque ¿sabes qué? Me imagino, mira, hasta se me enchina la nuca, hermano. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo esperamos la solución, esperamos restauración, esperamos vivificación, tú y yo tenemos que meternos en ese ámbito espiritual y en esa dimensión espiritual. Y créeme, hermano, créeme, que cuando tú levantas tus manos y dices: Hosana, el Rey de Gloria entra. ¿Para qué? Y él no va a andar moviendo esto, y él se va directamente al ratón, hermano. Amén. Él se va directamente al ratón, ya sea que lo tengas en tu mente, lo tengas en tu cuerpo, y peor tantito que lo tengas en tu corazón. Te lo arranca, te lo desarraiga y lo avienta a lo más profundo del mar. Amén. Eso es lo que hace contigo y conmigo cuando Él quiere restaurarnos, hermano. Pero mira lo que sigue diciendo: y escribió 15 en la carta diciendo: pongan a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retírense de él para que sea herido y muera. Ahora ya se está complicando la situación, porque los malos sentimientos están haciendo presa y está alimentando. Pero aquí ya hizo algo más grave el rey David. Ya hay más cómplices, hermano. Y entre más grave se empieza a poner la situación personal, familiar, matrimonial, hay más cómplices. Porque tú vas y platicas con tu papá, tú vas y platicas con tu mamá, tú vas y platicas con tu hermano, y tú vas, y todo el mundo va a tener opiniones diversas. ¿Por qué no comulgas con Dios?
¿Por qué no le platicas a Dios? ¿Por qué no le externas tus problemas a Dios? Pero te pregunto, cuando te levantas oras, cuando te levantas lees la palabra, cuando te levantas exclamas la alabanza, cuando te ocupas en las cosas de Dios. Pero verdaderamente, hermano, dice aquí, así fue que cuando 16 Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada más que déjame aclararte algo. Aquí yo le puse la paga del pecado es muerte. Dime dónde había pecado Urías. Mas sin embargo el pecado de David le causó la muerte a Urías. A veces la falta de razonamiento tuyo, la falta de entendimiento tuyo, la falta de prudencia tuya le puede arrebatar la vida a uno de los tuyos. Dios no tiene la menor contemplación de quitarte lo que más quieres, para que entendamos. Porque si tú estás haciendo sufrir lo que Él te dio, te lo puede quitar. Te lo puede quitar. Y Urías Eteo se fue, yo te pregunto, ¿se fue a la condenación o se fue a la presencia del Señor? Se fue a la presencia del Señor, pero por el pecado de otro. Dice aquí 18, entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó al mensajero diciendo, cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzara a enojarse y te dijere, ¿por qué acercaron demasiado a la ciudad para combatir? ¿Por qué se acercaron tanto? Me duele que se haya muerto Urías. ¿A poco no sabían que si se acercaban mucho los iban a recibir con flechas? ¿A poco no sabían? Seguía de hipócrita, hermano. Seguía de hipócrita. ¿Por qué se acercaron tanto a la ciudad? Él se los había mandado. Te pregunto, ¿cuántas de las cosas que están ocurriendo en tu casa, en tu hogar, en tu matrimonio, tú sabes muy bien? Porque las planificas maquiavélicamente. ¿Cuántas de las cosas que pueden estar sucediendo en tu relación matrimonial, tú las piensas desde antes y dices, si yo actúo así, este va a actuar así, y si yo actúo así, el otro va a actuar así? Y en lugar de rendirte a Dios, porque conoces las estrategias del otro, conoces las estrategias de tu marido conoce tus estrategias, pero ignoras las maquinaciones de Satanás, que a los dos o a toda la familia las está moviendo. Dice aquí, ¿por qué se acercaron demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabía lo que suele arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerubal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué se acercaron tanto al muro? Entonces tú le dirás, también tu siervo Urías Eteo es muerto. Fíjate nada más, hermano, voltéame a ver. Desde el versículo 18 hasta el 21, ya todos estaban mezclados en un tremendo teatro, hermano. Pero el único muerto era Urías. Y en el único donde había luto era en el hogar de Urías. Los únicos que estaban sufriendo eran los hijos de Urías. La única que estaba sufriendo era la mujer de Urías, aún haber sido violada y mancillada, hermano. En tu casa, ¿quiénes están sufriendo y tú ni cuenta te das? Y sigues con tu teatrote. 22. Fue el mensajero y llegando contó a David. Ahora, fíjate bien, volteame a ver antes de seguir. Volteame a ver y volteame a ver, hermano.
Acuérdate que al principio te dije que es para ti. Jamás digas, es que esto le encaja perfectamente bien a mi esposo. Es que esto es, pero ni como anillo al dedo para mi esposa. Es que esto es pero el hermano, no, es para ti, hermano. Porque tú eres el personaje. Y tú eres David, no eres Urías. Amén. 22. Fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello a que Joab le había enviado. Otro implicado, hermano, más. Y el argüende se iba haciendo cada vez más grande. ¿Y dónde estaba la restauración? ¿Quién pensaba en la restauración? ¿Quién pensaba seriamente en la restauración? Ya no en el mundo de problemas que se estaban cirniendo sobre el hogar. Y todo lo que venía aparte, porque tan solo era la punta del iceberg. Y el tremendo rascacielos de problemas que se avecinaba sobre esta familia, hermano. Y te lo digo porque tú sabes la historia de David. 23. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Eteo. Voltéame a ver. ¿Quién le hizo así? David, hermano. ¿Cuándo le haces tú así? Gané. Voltéame a ver. Gané. ¿Qué ganaste, hermano? ¿Qué ganamos? Cuando hay conflictos de hogar, conflictos de familia, cuando hay odios, resentimientos, amarguras, y cuando alguno cede o el otro cede, ¿quién ganó? Nadie, hermano. 24. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Eteo. 25. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume. Voltéame a ver. No tengas pesar por esto, porque la espada consume. Se le escurrió un hilo de sangre aquí a David, hermano. Te pregunto, ¿esa espada contra quién tenía que haberse vuelto? Contra él. Dice aquí, ahora, ¿de qué estaba haciendo uso y recurso de manera ilegal? De que él era un elegido de Dios, y Dios le había dicho: he ahí un hombre que camina conforme a mi corazón. Y se creyó elegido, se creyó privilegiado, se creyó consentido de Dios, así como tú y yo nos podemos creer consentidos de Dios, y pensamos que la justicia de Dios no nos va a alcanzar, porque haces esto, porque haces esto otro, porque se haces esto otro, porque haces esto otro, y porque te congregas, y porque a veces oras, y porque a veces lees, y porque a veces levantas tus manos en alabanza. Pero hay miles de ratones que se pueden meter a tu casa, hermano. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume. Ora uno, ora otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad. Fíjate nada más. ¿Te das cuenta cómo va aumentando el cinismo y la hipocresía de David? Es que la espada consume. Estamos en una guerra. Como puede caer él, puede caer él. Lo mismo me pasa a mí. No hay matrimonio exento de esto. Es que somos una pareja y estamos limando asperezas. Somos un matrimonio y a cualquiera le sucede esto. Pero ¿cuántos años tienes ya así, hermano? ¿Y cuántos años tienes tú viviendo? Voltéame a ver, jovencitos. ¿Y cuántos años tienen, sí, con conductas inapropiadas? Alimentando quién sabe qué cosas. ¿Por qué? Porque cuando se cae un hogar y se hace pedazos, puede ser que la ruptura sea en pedazos grandes y definidos. Se caen las figuras representativas, que es el padre y la madre, pero
se pueden juntar porque se hizo en 2 pedazos. Pero se cae el hogar y cuando ya se hace añicos, porque ya todos están dañados, porque hay 3 o 5 hijos que ya están grandes y todos están dañados, restáuralo. Y cuando ya se fueron, y cuando ya se llevaron la semilla que sembraste en ellos, de odio, de resentimiento, de amargura, de falta de comprensión, de amor, restáuralo. Se cae y se hace pedazos. Puedes caerte tú y hacerte añicos. Pero de lo que tienes que darle gracias al Señor es que estás aquí, hermano. Vamos a seguir leyendo. No, es que estamos aquí. 26, perdón. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora uno, ora otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas. Y tú, ¿qué dice? Aliéntate. O sea, estaba infundiendo ánimos, hermano. El rey David estaba infundiendo ánimos. Pero ¿con qué estatura moral? ¿O con qué principios? ¿O con qué ética? ¿Con qué le vas a decir? Aliéntate, aliéntate. Si todo mundo sabe, la juventud, mi juventud, todos mis actos los conocen, ¿qué dice? Todos, dice la Biblia. ¿Cómo vives? ¿Cómo te comportas? ¿Y quién eres? Todo mundo sabe quién eres. Todo mundo sabe quién soy. No nos escapamos del escrutinio de nadie, hermano. Amén. Menos del de Dios. Dice aquí 26. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, y pasado el luto envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Mas esto que David hizo fue tremendamente desagradable a los ojos de Jehová. Restauración. ¿Qué tan desagradable fue? Salmo 51. ¿Ya lo tienes? Pero antes de esto, tú sabes muy bien cómo continúa la historia. Viene el profeta y va a ver a David, porque David pensaba que nadie se había enterado de lo que estaba ocurriendo en su casa. Así como tú puedes estar pensando que nadie está enterado de cómo vives tú con tu esposa, o cómo está tu matrimonio, o cómo están tus relaciones personales. Craso error, porque tú no puedes reflejar lo que no estás viviendo. ¿Sí? Le dice el profeta: Señor, había un rey que iba a recibir. Acompáñame por favor, me interesa esto. Segundo de Samuel. Segundo de Samuel, capítulo 12. Muy bien. Yo quiero que me tengas paciencia, hermano, porque estamos a un final de año y se necesita que tú y yo seamos restaurados, que sean restaurados nuestros hogares, que sean restaurados nuestras relaciones, que sea restaurada nuestra mente, que sea restaurado nuestro corazón, que sea restaurado todo aquello, hermano.
Probablemente una cafetera se puede volver a comprar, pero una familia, ¿dónde la adquieres? Capítulo 12. Dice: Natán amonesta a David. Jehová envió a Natán a David. Natán era el profeta, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, uno era rico y el otro era, ¿qué? Pobre. Voltéame a ver, te voy a hacer una pregunta. En este caso, ¿quién eres tú, el rico o el pobre, hermano? El rico. ¿Por qué? ¿Por qué te puedo decir esto? Porque aquel que era rico se hizo pobre para que tú y yo fuésemos enriquecidos en todo y por todo, para que tengamos liberalidad para toda buena obra. Nos ha enriquecido en todas aquellas cosas que parecíamos no tener. Nos dio una familia, nos acrecentó los bienes, nos dio un mayor pensamiento, renovó, iluminó nuestra razón, renovó nuestro entendimiento, transformó nuestras vidas y quiere consolidar nuestros hogares, siempre y cuando no esté lleno de ratones. Dice aquí: había dos hombres en una ciudad, el uno era rico y otra pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente. Había crecido con él y con sus hijos juntamente. O sea que en el sentido figurativo y en el sentido comparativo, la ovejita era Urías y sí tenía familia. Dice aquí: pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y había criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno. Y la tenía como ¿a qué? Como una hija. Voltéame a ver. Te voy a hacer una pregunta, hermano. Tu hogar, tu matrimonio, si los tienes aquí en la mano, ¿sí? Si pudiera darse el caso de que tú, haciendo una sinergia, que juntaras tus manos, que Dios te diera la capacidad de juntar a tus seres queridos aquí, hablando de tu esposa y de tus hijos cuando ya somos adultos, ¿cómo los cuidarías? Porque éste los cuidaba como a una hija, pero el Señor te cuida como la niña de sus ojos. El Señor dice que en el hueco de mi mano estás, y ¿quién te podrá arrebatar de ella? Yo quiero que tú te imagines, primeramente los varones, que tienes a tu familia aquí. ¿Cómo la cuidas? Y si es sinergia, la mano derecha es el varón, la mano izquierda es la mujer. Y estas dos manos, tal vez en la mano del padre no haya suficiente espacio para que se mueva y se realice todo lo que es una familia, porque no están todos los elementos dados, pero se junta el otro espacio, se junta la otra manera de pensar, se junta el otro propósito, y se da una sinergia hermosa, porque ya no serán más dos, sino serán una sola carne. Amén. Y dice aquí: y la cuidaba como a una hija. 4, esto es lo importante. Y vino uno de camino al hombre rico. Te pregunto, ¿qué vino? Vino uno de camino al hombre. ¿Qué vino? Por si no lo has entendido, te voy a decir: vino un pensamiento. Así como pueden venir caminando hacia ti muchísimos pensamientos, pueden venir a ti caminando muchísimas intenciones, pueden venir hacia ti caminando muchísimas cosas que puedes y quieres realizar, mas tienes que sopesarlos a la luz de las Escrituras y a la luz del amor de Dios. Pero aquí dice: vino uno del camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar el caminante. Este que viene del camino es un deseo que hay que satisfacer.
sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de ¿qué? Es digno de muerte. Ahora sí, acompáñame al libro de los Salmos, capítulo 51. David pronunció su propia sentencia de muerte. Él decretó de lo que era merecedor. Voltéame a ver. ¿Tú qué decretas para ti, hermano? ¿Tú qué decretas para ti? Voltéame a ver, por favor. No te distraigas con otra cosa. ¿Tú qué decretas para ti? ¿Inocencia? ¿Ignorancia? ¿Apatía? ¿Falta de interés? ¿Qué le dirás a Dios? Capítulo 51, ya voy a terminar, hermano. Nada más déjame decirte lo que dice desde el subtítulo: arrepentimiento y plegaria, pidiendo ¿qué? Al músico principal, salmo de David. Después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. 51, mira lo que está diciendo David: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades. Apréndete todo esto. Proceso de restauración. Número 1, borra mis rebeliones. Número 2, lávame más y más de mi ¿qué? ¿De mi qué? ¿O de la maldad del otro? De mi maldad, dice aquí. Y límpiame de mi pecado. Bórrame, lávame y ¿qué? Y límpiame, porque yo ¿qué? Reconozco mis rebeliones. Voltéame a ver, por favor. Yo reconozco mis rebeliones. Dice aquí: y mi pecado está siempre delante de ti, de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra. Y he tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí que tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Sigue el proceso de restauración. Dice aquí: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Aquí quiero hacer un alto. Te voy a preguntar: cuando tú estás en problemas y cuando hay problemas en tu hogar, ¿te sientes bien de salud? ¿Te cae bien la comida? Cuando no te hablas con tus familiares, cuando no te hablas, cuando has cesado toda relación y llegas a un mismo lugar donde convergen estos, ¿estás bien? ¿O ya te quieres retirar? ¿O hablas lo meramente indispensable? ¿Cuánta madurez, hermano? Dice aquí: esconde 9 tu rostro de mis pecados y borra. Otra vez dice: y borra mis ¿qué? Mis maldades. Ahora, aquí es la parte más importante. Es la parte más importante de la restauración, de la cual tú y yo tenemos que hacer uso y recurso para que no comencemos otro año. Pero se necesita que tú y yo hoy mismo le pidamos a Dios que te restaure. Dice aquí: crea. Voltéame a ver. Se rompió la cafetera. Hubo pedazos grandes que los encontré, pero hubo otros que no los encontré. Así como hay pedazos en tu vida, hay cosas en tu vida que no va a ser posible que las restaures tú por tanto daño que se ha causado.
El corazón está hecho añicos, la confianza está hecha añicos, la moral está hecha añicos. Pero hay alguien que todo lo puede. El Creador. Y le dice, Señor, le dice David, yo reconozco que hice mal. Y sé que no hay absolutamente nada que yo como humano pueda hacer para restaurar mi vida personal, mi vida espiritual. No hay absolutamente nada que yo como humano pueda hacer para quitar todo el mal que yo he hecho. Pero me dirijo a ti, que eres el Creador. Por eso te pido que crees en mí, oh Dios, un corazón limpio. Crea en mí un corazón limpio. Voltéame a ver. No te me vayas a ofender. Pero dice que a veces podemos traer el corazón muy sucio desde antes, hermano. Porque si en tu corazón abrigas muchas cosas, y no es falta de perdón, y si en tu corazón abrigas resentimientos, o me la va a pagar, de aquí va a comer, ¿sí? Estás mal. Estamos mal. O si tú pretendes dominar a la persona que vive contigo, o la otra persona que vive contigo te pretende dominar a ti, somos como bestias irracionales, dice la palabra de Dios. Árboles otoñales sin frutos, nubes sin agua, empujadas por cualquier viento de doctrina, para los cuales está reservado la más densa obscuridad. ¿Sí lo hemos leído? Judas. Pero cuando tú y yo le decimos a Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, porque el que tengo ya no me sirve, y renueva ¿un qué? Un espíritu recto dentro de mí. Por si no has puesto atención, quiero que le pongas atención bien. Espíritu está con letra mayúscula, minúscula. Renueva un espíritu recto, porque una cosa es el Espíritu Santo de Dios y otra cosa es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu de Dios le da testimonio al espíritu del hombre de que somos hijos de Dios, y el Espíritu Santo de Dios te tiene que convencer, redarguir, te tiene que disciplinar, te tiene que convencer de que estás mal. Amén. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo, ¿qué? ¿Con qué letra está? Con mayúscula. Y no quites de mí tu santo espíritu, hermano. Lo más triste que pueda ocurrir no es que te vaya a quitar su Espíritu Santo, porque los dones y el llamamiento son irrevocables, pero sí puede hacer que tu espíritu se contriste por años. Sí puede hacer que tu espíritu necesite muchísimo, hermano, pero estás a tiempo. Si tú estás escuchando esta palabra, estás a tiempo, como Pablo le dijo a Timoteo: te exhorto delante de Dios que avives el fuego del don de Dios, del Espíritu Santo que te fue dado. Amén. Y le dice aquí: no quites de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación. Y otra vez con minúscula: un espíritu ¿qué? ¿Un espíritu qué? ¿Un espíritu qué? ¿Me qué? Un espíritu noble me sustente. ¿Qué es la nobleza, hermano? La nobleza es la que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Cuando te peguen en una mejilla, pon la otra. Aquel que te pida que lo cargues una milla, cárgalo dos. Aquel que te pida de comer, dale. Aquel que te pida la camisa, dale la capa. Porque yo estuve preso y me visitaste, estuve enfermo y me visitaste, tuve sed y me diste de beber, tuve frío y me cobijaste. Pero ¿cuándo, Señor? Por cuanto tú le haces a cualquiera de estos, a mí me lo haces. Yo te enseñé a ser noble.
Yo te estoy enseñando nobleza. Y ninguno de los que están aquí, incluyendo al pastor, es noble. Y ninguno de los que estamos aquí hace uso de la nobleza de Jesucristo. Por eso yo hoy te invito, hermano, a que restauremos nuestros hogares. Este fin de año, tú que me estás viendo, si ha habido una total desintegración de tu familia, si ha habido problemas que han agobiado tu vida familiar y tu vida matrimonial, si ha habido problemas con tus hijos que han vuelto disfuncional tu matrimonio y tu hogar es un caos, el Señor quiere restaurarlo el día de hoy. Solamente te pide que hagas acto de nobleza, porque Él va a borrar, Él te va a lavar, Él va a purificarte, Él va a crear en ti un corazón limpio, Él va a renovar tu espíritu. Él nunca va a quitar de ti su Santo Espíritu, pero te pide que lo avives. Pero quiere que tú tengas un espíritu de nobleza. No puede ser posible que alguien que se diga ser cristiano le estén rechinando los dientes de coraje. No puede ser posible que alguien que se diga ser cristiano salgan palabras bajas, soeces y vulgares de su boca. No puede ser posible que eso le estemos enseñando a los nuestros. No puede ser posible que no nos ocupemos en la lectura, la exhortación, la enseñanza, la predicación, la oración, la alabanza. Hay miles de ratones, hermano, pero la vara y el cayado te lo sigue dando el Señor. Ponte de pie, por favor. Quiero que mis hermanos de la alabanza, a ti que me ves, lo único que te pido es esto: levanta allí donde estás tu mano para que el Señor restaure tu hogar. Señor Jesús, yo sé que en ti serán benditas todas las familias de la tierra, por eso te acepto hoy como mi único y suficiente Salvador. Borra mis rebeliones, Señor, perdona mis pecados y dame el regalo de la vida eterna. Si has hecho esto, te has integrado a una nueva familia en Cristo Jesús. Yo a ti te voy a pedir